a propósito del discurso del presidente en la Casa de Gobierno, un discurso con todo el gabinete y algunos más, ¿no es cierto?, que estuvieron allí en ese lugar, y además la salida al balcón que recién veíamos con el doctor Cunio Libarona. Una línea, Pablito, y voy con Gabriel también. Sí, un gobierno que se sumó y agregó una línea más a su manual libertario, una idea de un país que hizo un esfuerzo grande y que a partir de ahora va a empezar a ver los frutos del esfuerzo. Dejó atrás el discurso de vamos a seguir sufriendo. Dice que a partir de ahora vamos a estar bien. Bueno, habrá que ver qué pasa durante este año. El gobierno se juega todo y es probable que empiece también a liberar un poquito la billetera. Habló de motosierra profunda, dijo el presidente. Gaby. Sí, me parece que es parte del discurso habitual. No hay unas grandes sorpresas. Podemos encontrar algunos matices, pero el gobierno nos propone una narrativa, un relato construido desde que asume, de absoluta confrontación y de construcción política hacia la interna. Yo creo que le habla mucho al núcleo duro, también por supuesto a los alrededores, llamémoslo del PRO y algunos antiperonistas, pero está consolidando ahí, no está buscando generar unidad nacional, esto que hablábamos antes. Me parece que eso fue un diagnóstico estratégico correcto del comienzo, y tanto que se hace balances en este último tiempo, creo que el posicionamiento que consolidó es el de outsider, el de diferente, el de no ser casta, el de atacar a la casta política, por más de que después uno se pone a profundizar y encuentra ciertas contradicciones en esa lógica. Entonces, me da la sensación de que los discursos que vienen, incluso los leídos, la puesta en escena, lo que intentan marcar es la ratificación de ese posicionamiento. Y marcado sobre todo en 3 tiempos verbales. El pasado fue peor, los dirigentes políticos lo hicieron mal, nosotros en el presente decidimos hacer este esfuerzo, este sufrimiento, porque el futuro es esperanzador. Bueno, habló el presidente, por ejemplo, entre otras cosas, de salir del pozo. Esto decía. Guste o no, la Argentina salió del pozo en el que los políticos nos hundieron, y hoy por primera vez en décadas asoma el sol de la esperanza. Bueno, vamos a hablar de esto también. ¿Estamos saliendo del pozo, Gaby? Puede ser que haya indicadores que en algunos sentidos, después de un ajuste tan grande, el más grande de la historia de la humanidad, como dice Milei, le den alguna especie de construcción para basarse en algunos datos e indicadores. Uno dice, bueno, la macro le está funcionando en base a la receta planteada, que baja la inflación, que el riesgo país baja, que la estabilidad del dólar o que baja. Entonces, digo, tienen algunos indicadores de la macro que le indicarían que está saliendo del pozo, y por lo menos se basa en eso. También es verdad que cae la industria, cae el desempleo, cae la construcción, hay más pobreza, hay más indigencia. Entonces vos decís, bueno, ¿de qué país estamos hablando? Sí. Pero también déjame que tome la otra frase. Hay un responsable en ese corte que acaban de marcar, y el responsable es la casta política. Vuelve a insistir desde la campaña, en la asunción, el primer año de gobierno, insiste con marcar quiénes son los responsables. Acá ya no es el gobierno anterior, acá ya no es la herencia recibida, es la casta política, y me parece que eso es algo de la consolidación de la narrativa que utiliza Milei desde su nacimiento político. Ahora les voy a preguntar a ambos qué opinan respecto del tema de, digamos, ¿a quién le habló Milei más? Si a los que lo votaron o a la oposición, incluyendo a los que no lo votaron y no estuvieron convencidos. Habló del milagro, ¿no es cierto? Sí. Habló del milagro argentino también, y esto dijo. En todo el mundo se está hablando de Argentina. Incluso hay quienes consideran a todo este proceso un verdadero milagro económico, el milagro argentino. Era una observación. Cuando Menem gobernó en los 90 también se hablaba del milagro argentino y de cómo había logrado estabilizar al país, y no terminó muy bien esa historia. Por eso la historia no empieza, ¿no? Cuando arranca un gobierno, arranca mucho más atrás. Mejor gobierno que el de Menem. Porque en un pasaje justamente de la frase. Lo que él plantea es que, a diferencia del gobierno de Menem, estas reformas estructurales que Milei está haciendo las hace sin déficit fiscal. En cambio, durante el menemismo era con déficit fiscal, y eso fue lo que terminó haciendo estallar a ese modelo. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa y cómo sigue esta historia. Lo cierto, hablando de tu pregunta anterior, por ejemplo, la industria acumuló una caída del 11,6%.
Contra el mes anterior, 0,8% de caída también. La construcción acumuló un 29% de caída en 2024. Él habla del ajuste récord, pero también es un ajuste récord que hizo la economía real, la economía privada. Cuando hablamos de construcción estamos hablando de empresas y trabajadores que perdieron su trabajo o que tuvieron que cerrar. Milei dice que a partir de ahora empieza otra historia. Bueno, habrá que verlo si realmente empieza. Ahora, la construcción hoy y no demás, se ve. Yo recuerdo que venía en caída, en picada libre durante muchos años, durante los últimos 2, 3 años, y en especial obviamente en la pandemia, pero la pandemia es una excepción. En la pandemia sí, después en general recuperó, habrá que ver mes a mes. Lo que marcó la fuerte caída, particularmente del año pasado, fue la sequía, con el agro, que tiene un peso muy importante en la economía argentina, cayendo a niveles récord. Obviamente en el promedio Sí. todo termina cayendo. También es verdad que, haciendo la comparación interanual de la economía argentina, cuando uno compara contra ese agro tan malo que hubo el año pasado, todo número es un poquito menos peor. Por lo tanto, a la caída general de la economía de este año habría que agregarle unos puntos más por esta trampa estadística de un agro que se recupera respecto a un año anterior que fue pésimo. Bueno, el año anterior, pero tenemos que hablar del próximo año, que es lo que viene dentro de 20 y pico de días nada más, que es el 2025, porque es un año electoral. A ver, ¿qué decía el presidente? El año que viene es un año electoral. A diferencia de lo que suelen hacer los políticos, que en los años electorales se dedican a despilfarrar la plata de todos los argentinos como si fuera propia en búsqueda de votos, nosotros vamos a hacer algo distinto. Es único en la historia de las democracias modernas que un gobierno comience el año electoral sin una política fiscal y monetaria expansiva, porque justamente esa es la lógica del pasado que nos ha hundido. Nosotros no vamos a caer en esta tentación que seducía a la casta, porque nosotros somos el futuro y la prosperidad. ¿A quién le habló Milei en el discurso? ¿A los propios para consolidar y también a la oposición? Yo creo que Milei es inteligente en que habla específicamente al público que lo votó en segunda vuelta. Él le habla a sus 50, 54. No se tienta con buscar la unidad nacional, el consenso, el trabajo hacia ampliar esa base. Porque uno puede decir, bueno, te votó el 50 en una segunda vuelta porque desapareció una de las opciones, que en este caso era la opción del PRO. Pero yo creo que es inteligente en hablarle a ese 50 entendiendo de que no va a penetrar mucho más que ese caudal. Entonces lo que hace es consolidar núcleo duro, entonces le da todo el tiempo, alimenta un discurso en contra de la casta, somos los únicos que vamos a hacer esta revolución, lo vamos a hacer fuerte. Lo vamos a hacer rápido, es el único gobierno que no hace cálculo electoral o cálculo político. Establece todo un lenguaje con ciertos datos y una construcción narrativa en cuanto a la búsqueda de esa lógica de hablarle ese 50. ¿Eso es una estrategia electoral? Bueno, da la sensación de que por momentos sí lo es, de que tiene una impronta electoral de decir, miren, nosotros no vamos a perder identidad, nos vamos a manejar firmes en la política económica, no sé, ortodoxa, y en contra de los que nos hicieron tanto mal en el pasado como será el peronismo. Por lo tanto, ¿qué tendría que suceder en el 2025? Que somos la única alternativa que va a combatir al peronismo de Cristina que asume hoy. Por lo tanto, polarización, división en dos, eso hace que las opciones del medio, en este caso sobre todo el radicalismo y el PRO, queden en una posición absolutamente incómoda, en donde no tengan alternativa que caer en la libertad avanza. Yo digo, la gente, pues él dijo en 2 o 3 pasajes de su discurso, y le agradecía a la gente el esfuerzo, valoraba además también lo que ha padecido, digamos, ¿no? Y también dijo, yo les conté lo que iba a pasar, y pasó, y se la bancaron, no lo dijo con esta palabra, me dijo, se la bancaron. Yo veo en la calle que obviamente hay mucha contracción, la gente no la alcanza, hay deuda inclusive en los consorcios, lo que estamos viendo, mucho por arreglar, pero es como que la gente, o muchos, lo que dicen es, bueno, a ver, voy a hacer el esfuerzo otra vez. ¿Viste? Y bajó, y vos le decís, pero te alcanza y no me alcanza, pero bajó la inflación. Ahora, no se traslada a los precios, que esto es una realidad en las góndolas o lo que sea, pero la gente ve algo que ha cambiado para bien. ¿Viste cuando vos firmás un contrato? Sí. El contrato tiene algunas cláusulas muy explícitas,
pero el espíritu del contrato yo creo que es lo que cumple Milei. Entonces dice, bueno, las cláusulas más importantes, la 1, la 2 y la 3, las ha cumplido. Sí. El orden público, la inflación, ocuparse de lo importante y no de lo secundario. Pareciera ser que una gran mayoría de las personas o quienes lo aprueban le dirían que sí, que ha cumplido ese espíritu del contrato. Y la letra pequeña, bueno, que el ajuste lo paga la casta, bueno, creo que no lo pagó la casta, lo pagaron los jubilados, la universidad, la clase media. Bueno, entonces, pero está bien, pero la verdad que no nos mintió en general, es verdad, quizás nos manipuló un poquito en esto. Bueno, pero no es tan poquito, es como una charla que se va dando, pero el espíritu central del contrato y de las cosas importantes que para el discurso de Milei no se habían cumplido antes en Argentina. Un Estado metiéndose en cosas irrelevantes, según el discurso libertario. Un Estado que hacía determinadas cosas, pero no se ocupaba de la economía. Entonces, me parece que ese espíritu es el que ha cumplido. Cuando ha reducido cosas, ahora voy, Pablo, cuando ha reducido cosas, te ha mostrado, dice, nos ahorramos tanto, se gastaba en esto, en donde no sabemos dónde iba a parar este dinero, dónde iba a parar esto, dónde iba a ser este gasto que estaban haciendo, esto que descubrimos. Entonces están descubriendo un montón de cosas en dinero que se iba un poquito, te hace todo un paquete gigante de mucho dinero también. Y aparte construye narrativamente eso, ¿no? Bueno, son gestos, señales que construye, porque uno dice, bueno, pero es poco significativo que el Inca gastaba en el presupuesto general, pero son señales de que el rumbo es el de ajustar realmente el cinturón. Es lo que llamaría el ajuste de la política, que también lo pagó la ciudadanía. Sí. Hay una frase que en todas las casas resuena, creo. En los que lo quieren y los que no lo quieren. No hay plata. ¿Viste cuando te piden tus hijos o alguno? No hay plata. Y esta es una realidad. No hay plata. Sí. Y no hubo plata y ojalá que haya más plata. Sí, esa frase creo que resuena por dos razones. Una es porque una de las grandes habilidades que tiene el presidente es una habilidad discursiva de instalar y ganar repercusión mediática y conversación digital. Hay muchas veces que algunos lo critican porque no se entiende si los datos que emite, recién estábamos hablando de datos precisos de la economía, son reales, fidedignos. Yo creo que trasciende esa discusión Milei. Dice, nuestro posicionamiento es por acá, instalemos, viste que se habla mucho en los gobiernos que quieren instalar determinados temas. Creo que él, aparte de intentarlo, por muchos momentos lo logra. A ver, y Bárbara Yargorowski está con nosotros. No recuerdo en el discurso haya mencionado el tema jubilados. Ayer no, ¿no? No. ¿Esperaban, no, que dijera algo? Sí, la verdad que sí. Es una situación muy compleja la de los jubilados. Hay algunas medidas que lamentablemente, bueno, las conocemos en relación a los medicamentos, por ejemplo, que bueno, la gente está muy preocupada. Así que no se mencionó el tema. La verdad que no. Sorprendentemente. ¿Y por qué crees que no lo mencionó? La verdad es que tampoco me quiero anticipar porque están tomándose medidas en relación a los jubilados, en muchos casos reduciendo el gasto inherente a esto, como la suspensión definitiva de los créditos o la reducción de la medicación, con lo cual no sé cuál es la dirección, pero bueno, este es el escenario actual, ¿no? Bien.